venía pensando mientras venía aquí a la sala que hay un recurso en la retórica clásica, entendiendo por clásica la romana, muy habitual, que es la captatio benevolentiae, donde el orador lo que pretende es captar la benevolencia de la gente pidiendo disculpas. Yo voy a pedir disculpas porque llegamos con un pelín de retraso como consecuencia, en fin, pues de temas que escapan a nuestro control y esperando que la sesión sea del agrado de todo el mundo. Hemos preparado esta sesión con 4 ponentes que proceden de lugares, digamos, muy diferentes. Rocío Chico pertenece al equipo de ICEX, es la consejera económica y comercial en Varsovia. Miguel Ángel Molina trabaja en una de esas empresas españolas que, desde mi punto de vista, poca gente conoce y que todos deberíamos conocer porque es una verdadera joya de la industria nacional. Luego nos acompaña Nuria Lacazi, que pertenece a una asociación, la Asociación de Cargadores de España. Y finalmente, Gerardo Landaluce es el presidente de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras, del puerto de Algeciras. Son, por tanto, perfiles muy diferentes para, al final, hablarnos de un tema que nos preocupa a todos, la competitividad, y donde el enfoque que le queremos dar no es tanto contar lo que más o menos todos ya sospechamos que vamos a oír y que además venía en las notas que se distribuyen en el programa, sino sobre todo ideas extraídas de su experiencia profesional que pueden ser de aplicación para todos los que estamos en la sala. Así que ya sin más dilación, pues me siento, comenzamos con Rocío. Bueno, como decía, Rocío es la consejera en Varsovia y Polonia es uno de esos países que indudablemente ha destacado a lo largo de las últimas décadas. Se ha multiplicado por 3 en términos de paridad de poder adquisitivo su PIB per cápita. Y al final la pregunta clara es, bueno, ¿qué es lo que Polonia ha venido haciendo bien? Bueno, pues como dices, Jorge, Polonia es un país que ha experimentado una transformación espectacular en los últimos 30 años. Ha pasado de un régimen comunista en 1989 a, en un espacio de 35 años, ser una economía plenamente desarrollada e integrada dentro de la Unión Europea, ¿no? Y una economía de mercado potente, con un crecimiento que, como mencionas, en los últimos 30 años, desde 1995 aproximadamente, pues ha tenido una tasa de crecimiento media anual del PIB del 4%. Y su PIB per cápita, en términos de paridad de poder adquisitivo, se ha más que triplicado, llegando ya prácticamente a los niveles de España. El Fondo Monetario prevé que nos hagan el sorpaso, que nos superen ya el año que viene, en 2026. Ha habido muchos factores, no se puede explicar por un único factor por el que ha tenido esta transformación excepcional Polonia. Yo creo que el principal ingrediente ha sido su integración en la Unión Europea. Y no solo por el acceso a un mercado profundo y su integración en las cadenas de valor, que además lo han hecho y lo han hecho muy bien, o los fondos, ¿no?, que han utilizado para invertir en infraestructuras, sino también para una economía que venía de un sistema comunista, supuso una forma de adoptar un marco institucional, un acervo comunitario, unas instituciones de mercado que ya estaban plenamente desarrolladas de una forma rápida y en un entorno cultural cercano, ¿no?, con un grado de aceptación muy fuerte por parte de la población. Yo creo que este marco institucional estable en Polonia ha sido uno de los factores claves de su crecimiento. Por otro lado, su cercanía con Alemania, localización en el pleno corazón de Europa, frontera con 7 países y una mano de obra muy cualificada y a un coste relativamente, bueno, en 1995 muy bajo. Actualmente, conforme esta convergencia se ha producido, pues los niveles de salarios en Polonia cada vez son menos competitivos, evidentemente, pero siguen estando muy lejos de los de Alemania, por ejemplo, ¿no? Ha conseguido atraer una inversión directa extranjera en múltiples sectores, no solamente en automoción, sino muy diversificada la industria, también en el sector servicios y con una política pública clara de apoyo, de atracción a la inversión directa, ¿no?, y de bienvenida a estas inversiones. Muy bien. Pero el título de la mesa es quien cambie gana, ¿no? ¿Se puede agotar su modelo, como ha sucedido con otros países? Y entonces, ¿dónde tienen que cambiar y cuáles serían para ellos esos nuevos factores de competitividad o esas claves de nuevo crecimiento? La verdad es que Polonia ha sido sorprendentemente resistente, también hay que decirlo, porque durante estos años prácticamente no han tenido una crisis. Cayó su PIB el año 2020 con la pandemia y tuvieron un crecimiento prácticamente nulo en el 2023 por la agresión rusa a Ucrania. Pero, aun estando integrados con Alemania, han conseguido diversificar y yo creo que esta diversificación les ha dado muchísima estabilidad, ¿no? Cuando la industria se estanca, tiran los servicios. Cuando es una industria en concreto, de repente hay otras que te sorprenden, con lo cual
Efectivamente, su modelo de crecimiento se puede agotar, puesto que un modelo basado en un factor trabajo cualificado pero a bajo coste es algo que se les agota a todo el mundo, ¿no?, conforme convergen. Pero bueno, la capacidad de sobrevivencia de los polacos y su resistencia yo creo que no es desdeñable. Pero yo creo que sí, que hay una serie de factores claros para aumentar la competitividad de la empresa polaca principalmente, no solamente de la multinacional que viene a invertir, sino desarrollar ellos su propio ecosistema, que son comunes también a los que nos pasa en otros países. Y es básicamente el crecimiento empresarial. Para ser competitivo necesitas crecer. Una empresa grande es la que puede adoptar tecnologías y mejorar eficiencias de procesos. Es muy difícil mantenerte competitivo en un mundo global con un tamaño pequeño, ¿no?, en el largo plazo. Y por otro lado, invertir en innovación, ¿no? Han invertido mucho en infraestructuras, pero tienen que invertir más en innovación. Para estas cuestiones, a veces la financiación es una barrera para ambas cuestiones, ¿no?, financiar innovación y financiar el tamaño de crecimiento empresarial. Se suele empezar con programas públicos que enciendan un poco la mecha de estos mercados de capitales que empiezan tímidamente a invertir en venture capital, ¿no?, en sistemas financieros tradicionales como tenemos en Europa, en los que hay poca inversión en equity, poca inversión arriesgada tradicionalmente. Y bueno, en Polonia lo están haciendo, quizás en España también, yo creo que lo han venido haciendo durante bastantes años, ¿no?, pero en Polonia también están activamente con programas de financiación pública incrementando los mercados de venture capital y de equity para tratar de dar esa oportunidad a su tejido empresarial y a sus startups. Muy bien, muchas gracias. Al final, Rocío, lo que nos ha venido contando son factores externos que contribuyen a esa competitividad. He tomado aquí nota, indudablemente, las buenas políticas hemos visto de estabilidad, de buenas instituciones, la apuesta decidida por la integración en la Unión Europea. Y también es verdad que, y además lo hablaba esta mañana con Juan Gabriel Vázquez, la suerte, ¿no? En el caso de Polonia, nunca ha tenido buena suerte a lo largo de su historia, pero ahora mismo estar donde está le ha venido bastante bien porque, como acabamos de ver, estar cerca de Alemania le ha servido para generar esa industria y esa industria diversificada, ¿no? El resto de los ponentes hablarán fundamentalmente de factores internos, ¿no? Y como decía anteriormente, pues GMV, que ahora nos cuenta Miguel Ángel un poco qué es una de esas empresas que dices, oye, hay una serie de cosas dentro de la empresa que son admirables, que les han permitido crecer hasta donde están hoy, los 3.500 empleados. ¿Y qué nos puedes contar? ¿Qué sois y cuáles son vuestras claves de competitividad? A ver cómo hago esto. 5 minutos, porque no es fácil. Bueno, y estoy contando el tiempo. GMV hoy día es un grupo industrial, como bien has dicho, con más de 3.500 personas. Facturamos cerca de 400, bueno, cerca no, el año pasado fueron 450 millones y este año nos hemos puesto un target de 500. Y es un grupo que trabaja en un sector un poco particular. El origen de la compañía viene de trabajar en espacio, en el mundo de los satélites. Os puedo dar la idea de que hoy día una gran parte de los satélites que vuelan alrededor del mundo los controla GMV. Los controla GMV a través de los sistemas que GMV desarrolla. Algunos de ellos incluso los controlamos nosotros. Y nuestra actividad empieza ya por el año 84, cumplimos 40 años el año pasado. Éramos los 3.000 y pico, estaban todos ahí en el Metropolitano celebrando el evento. Y originalmente empezamos trabajando en el mundo del espacio, pero en un momento interesante, clave. La persona que funda la compañía es el catedrático José Martínez García, catedrático de la Cátedra de Mecánica de Vuelo de la Escuela de Ingenieros Aeronáuticos. Ese es el origen. Es una spin-off de la universidad, en realidad. Y lo que hace es darse cuenta que en aquel momento existía un desarrollo inicial de las actividades espaciales. Existía la Agencia Espacial Europea, que se había creado como 10 años antes. Y se dio cuenta de que tenía capacidad de atacar eso. Entonces, yo con los alumnos que tengo aquí, estos tíos son unos tíos muy listos, yo me meto en este lío, me meto para adelante. Y así lo hizo, ¿eh? Fue tal cual. Contrató a 2 personas, las mandó a Alemania y empezamos a trabajar en hacer análisis de emisión de emisiones espaciales. Eso de un día para otro. ¿Y qué es eso? Pues eso es una cosa muy sencilla. Es complicada, pero fue una parte muy pequeña de lo que es el concepto del espacio. Es empezar a diseñar misiones espaciales ayudando a la Agencia Espacial en ese contexto. Y desde ese momento pues empezamos a crecer, a evolucionar. Nos pusimos el objetivo de crecimiento continuo, era muy importante para todos nosotros. Éramos un poco particulares porque no éramos más que ingenieros aeronáuticos. El origen de la compañía y el proceso de selección fue un poco particular. Lo que se hacía era, se miraban los currículos de los alumnos que acababan la carrera con mejor expediente y se iban a por ellos. Claro, en ese momento les dices a alguien
vamos a controlar misiones espaciales, nos vamos a dedicar a hacer satélites, porque nos atrajo a todos. Yo empecé en esto por los aviones, a mí me gustaban los aviones, pero me llegaron con esta historia y me convencieron. Y entonces se formó un grupo de ingenieros aeronáuticos un poco particular y un poco inusual, porque todo el mundo éramos del mismo origen, y trabajamos junto con durante mucho tiempo con el mismo objetivo, ¿no? Nos gustaba mucho la tecnología, innovar, avanzar, y fuimos identificando actividades importantes que desarrollar dentro de la propia ESA. Y ahí fue donde estuvimos creciendo durante mucho tiempo. Empezamos con esa pequeña actividad y de ahí fuimos creciendo, desarrollando actividades tecnológicas alrededor de los programas de la Agencia Espacial Europea. De ese enjambre inicial, o ese embrión inicial, lo que se consiguió fue exportar las tecnologías que habíamos ido aprendiendo a otros sectores, incluso dentro del propio espacio, porque originalmente partimos del mundo institucional, la Agencia Espacial Europea. Nos fuimos a otros entornos institucionales, como son la Unión Europea, EUMETSAT, otras agencias espaciales fuera de Europa. Y luego seguimos dando saltos de estos con triple salto mortal y tirabuzones por todos lados, para irnos a otros sectores más comerciales, más cercanos. Porque ahora, hoy día, el tema de la ciberseguridad os suena a todos. El tema de Internet os suena a todos. Pero en el año 89 o por ahí 90, que empezamos con este lío, nosotros lo que hacíamos es que nos comunicábamos con la Agencia Espacial Europea utilizando mecanismos de mensajería. Pero mensajería de estos que como escribieras 10 palabras ya nos llegaba el mensaje. Estaban muy limitados. Pero ahí ya nos empezamos a dar cuenta que había un problema eventual de seguridad. Y montamos el primer firewall en España. Y de ahí creamos una empresa. Creamos una empresa que se dedica al mundo de la ciberseguridad, al tema de cubrir la ciberseguridad. Pero también fuimos capaces de identificar otro tema, y es la navegación por satélite. Cuando el GPS ahora nos suena a todos, y lo conocemos bien. Esto se inventó para la guerra de las galaxias, se inventó para guiar misiles. Eso no sé si lo sabemos todos. Y en un momento determinado se libera y se puede utilizar para otro tipo de aplicaciones. Y la gente dice, ¿para qué podemos utilizar esto en el mundo real, ¿no? Para los usuarios de la calle? Ahí fuimos visionarios, nos metimos muy a fondo en analizar aplicaciones y creamos una empresa que se dedica a gestionar vehículos. Hace fleet management y gestiona vehículos. Hoy día ya no solo GPS, hoy día yo, con mucho orgullo, quiero que se hable de Galileo. Galileo es el sistema de navegación por satélite europeo que ha desarrollado la Unión Europea. Entonces, hicimos ese salto, pero todavía seguimos dando saltos. Nosotros hacíamos simuladores para las misiones espaciales y dijimos, ¿y esto no será bueno para la medicina? E hicimos simuladores para el mundo de la artroscopia. En lugar de que, normalmente, como se utilizaba en ese momento, pues se cogía a difuntos y se operaba con ellos, la manera de entrenar a los médicos. Nosotros hemos hecho un simulador que te permite entrenar como si fuera real, como si estuviera utilizando a una persona, pero obviamente no es una persona. Total, como podéis ver, la transferencia de tecnología ha sido vital en nuestro crecimiento. También la expansión internacional. Hemos tenido que movernos hacia otros países, pues porque yo diría que España no nos daba. Y es verdad, la contribución que hace España un poco a la Agencia Espacial Europea tiene una cierta limitación. Espero que este año, que tenemos conferencia ministerial, nos den una gran alegría y la amplíen de manera exitosa. Pero eso nos obligó a ir a otros países. Entonces, ahora mismo estamos funcionando en Portugal, en Alemania, en Francia, en Polonia. Es uno de los países importantes en los que está creciendo, que es un país que está, sobre todo en el mundo del espacio, están muy activos. Rumanía, UK, Bélgica, Holanda, Estados Unidos, Colombia, Malasia. Todo eso derivado de las necesidades, de esos desarrollos que fuimos haciendo y lo fuimos exportando a otros mercados. Porque otro punto importante que también conseguimos hacer fue saltar al mundo comercial. Y esto ya sí que es tirabuzones por todos lados. Moverte del mundo espacial institucional al mundo espacial comercial, es decir, empezar a venderle a operadores de telecomunicaciones, a operadores de servicios. Ya no es venderle a una agencia espacial. Esto supuso un cambio radical y es ahí donde hemos tenido un éxito importante. Con esto hemos conseguido llegar a prácticamente la mitad de los operadores de telecomunicaciones del mundo utilizan los sistemas que se desarrollan en GMV. Perdona te voy a cortar por Córtame. cuestiones de tiempo. Córtame y tal, porque pero, si no estoy aquí esta mañana. pero además, sí, me parece como bien. moderador, tengo cierto derecho a contar una historia a la audiencia. Córtame. Yo antes de estar donde estaba ahora mismo, en digamos las tripas de ICEX, pues estaba, en vez de en la trastienda, en el mostrador y llevaba sectores de infraestructuras, de TIC y de sanidad. Entonces,
me encontraba a la gente de GMV, como acaba de describir perfectamente Miguel Ángel, en absolutamente todas las partes. Y una de ellas fue que me dejó muy impresionado en sanidad, esto debió de ser hace 7 u 8 años, fuimos a ver una instalación que tenían de telemedicina, que tenía como propiedad fundamental que con un ancho de banda pequeñísimo, pero pequeñísimo, era más pequeño que el que teníamos cualquiera de nosotros en nuestras casas por aquel entonces, era capaz de permitir a un médico en España operar fundamentalmente por el bajo ancho de banda en África. Un claro caso de exportación de servicios y tal. Y entonces yo dije, con inocencia de ignorante, dije, pues esto es una pasada. Y el ingeniero que había ahí me miró con cara rara y me dijo, hombre, es que nosotros estamos acostumbrados a mandar cosas al espacio, imagínate lo que es mandar cosas a Senegal. Entonces, esta idea al final de factor de competitividad, es decir, yo tengo un producto que es un producto de excelencia y lo puedo trasladar a otra serie de campos, de ámbitos, de mercados y demás, donde por la excelencia y demás vuelvo a construir una posición adecuada que permite que toda la empresa crezca. Nos has comentado además otros 2 cosillas. Uno, éramos todos ingenieros aeronáuticos y tal, y veníamos de la universidad, y una parte, entiendo, supongo, de cultura, que será, ¿no?, dentro de la organización, que será un factor de competitividad, y luego, al final, esa vinculación con la universidad, que en general en España es complicada y que vosotras lo lleváis en el ADN y que además, siendo una empresa, ¿cómo se puede gestionar y hasta qué punto es replicable para otro tipo de empresas? Cultura e innovación más allá de... Ahí hay 2 cosas. Yo creo que la universidad nos ha dado el amor por la tecnología. Yo creo que eso hay... vivimos en la innovación permanente y en el desarrollo tecnológico permanente. Es algo que lo llevamos dentro. Si nos metemos en los ríos es porque haya tecnología complicada que desarrollar. O sea, no somos tanto una empresa de entrar en temas financieros o en temas de gestión a la hora de comprar empresas o buscar alianzas o meternos en proyectos importantes. El componente tecnológico es importante y yo creo que eso nos viene derivado un poco de nuestro origen. Y luego hay un punto importante que yo creo que ahí aprendimos, y esto ya no sé si viene de la universidad o viene de cuando estábamos allí, es la orientación al cliente. Somos una empresa, nos llaman una Yes Company en el buen sentido. Yes Company quiere decir que decimos a todo que sí, pero lo decimos con cierto criterio, obviamente, porque si no nos metemos en muchos líos. Pero la intención es el cliente pasa a ser parte de nuestro... O sea, pasamos a entrar en el problema del cliente. O sea, nos integramos en su problemática y no nos limitamos exclusivamente a resolver el problema que nos plantean. Intentamos ir un poco más allá, ser un poco más innovadores y vivir de manera interna cuál es el problema que ellos tienen. Esto yo creo que es fundamental, ha sido fundamental dentro del éxito de GMV y en la extensión de nuestras actividades con clientes que regularmente repiten y que regularmente se mantienen trabajando con nosotros. Y el tema de la universidad, pues yo creo que estaba ahí desde el origen. Luego tenemos acuerdos con muchas otras universidades que se ha derivado un poco del origen del que partimos. Pero yo creo que es fundamental, además es fundamental para la hora de atraer también capital humano. Es importante mantenernos en contacto continuo y importante también intentar integrar esas cosas que se desarrollan en la universidad, que alguna vez hay cosas interesantes que se pueden llevar al mundo real, al mundo de la industria. Muy bien. Pues nada, ya han ido saliendo, ¿verdad?, algunos factores internos, esa cultura, la Yes Company que dice, el amor por la tecnología y, por tanto, la búsqueda del talento y la innovación y la conversión de la innovación en nuevos productos donde mantener toda la excelencia de la... Por dar una última puntualización, un punto muy importante, yo creo también por parte de nuestro éxito, fue la identificación de productos. O sea, en un momento determinado, esa tecnología que desarrollábamos de manera permanente y continua, paquetizarla de alguna manera, generar productos específicos que luego hemos llevado a otros sectores. Eso es lo que nos ha ayudado a entrar en otros sectores, si no, de otra manera hubiera sido imposible. Muy bien, pues nada, muchas gracias, Miguel Ángel. Nada. Nuria y Gerardo, como todos nos podemos imaginar, tienen un fuerte componente de logística. Nuria, ¿qué es la Asociación de Cargadores de España o quiénes sois los cargadores y cuál es vuestro papel en la cadena? Pues el término cargador no siempre es bien conocido. Y realmente lo que alude, nosotros no tenemos transporte, a veces se nos asocia con empresas de transporte, no. Nosotros somos unos grandes contratistas de transporte. Somos empresas o bien del sector industrial, fabricantes de diversos productos. Es una asociación transversal que tiene desde empresas industriales del sector de alimentación, del sector petrolero, químico, siderometalúrgico, empresas de cualquier sector que fabrican o bien retailers, grandes retailers. O sea, al final es lo que decimos siempre, es el IBEX 35 de la carga.
de la mercancía que se mueve, las grandes empresas. Tienen en común que efectivamente mueven muchísimo volumen de mercancía, o bien para la import, o bien para la export, o bien para la distribución de sus productos, y por todos los modos de transporte. Desde nuestro gran cliente es Europa, con lo cual el 80% de nuestro transporte, a lo mejor, bueno, quizá no tanto, el 75% va en camión o en ferrocarril, pero un gran porcentaje es una import-export interoceánica. Utilizamos el barco y utilizamos el avión. Esa es la asociación de cargadores. Vale. ¿Y cómo tendencias, consejos, ideas o lo que sea para arañar esos céntimos que se acaban convirtiendo en grandes facturas en el mundo del transporte y especialmente ahora con la que está cayendo? Cuando tú dices arañar, claro, yo me pongo los ojos en dólar, ¿no? Que es lo que a nosotros pues, nos afecta mucho, los costes. Y no es arañar, es decir, cualquiera de nuestras empresas en su estructura de costes, el transporte puede representar un 10% de su estructura de costes, que son muchos millones de euros. Y si dices vamos a arañar, pues si arañamos en la tercera cifra decimal, son muchos millones de euros todavía. Entonces, efectivamente, el transporte es muy importante para nosotros y poder arañar eso es fundamental. Entonces, efectivamente, los costes son fundamentales, pero hay muchos otros aspectos que nos pueden permitir trabajar. Para nosotros, además del coste, es la fiabilidad. La fiabilidad te permite, tú tienes contratos firmados de aprovisionamiento o de expedición, y estos contratos, la mercancía tiene que estar en el almacén de nuestros clientes en un momento, en ese momento, es decir, cuando en el contrato lo hemos firmado, ¿no? Y con la fiabilidad, además del coste, la fiabilidad es coste, porque si esa mercancía no está en el momento acordado, en el sitio acordado, pues al final son reprogramaciones, o en el caso de que el contenedor tenga que esperar en el puerto, son costes de estancia del contenedor en puerto, o son pérdida de contratos, que también puede suceder. Todo esto es por la falta de fiabilidad del transporte, con lo cual y luego pérdida de imagen, que también es muy importante para nosotros en nuestro caso, y seguro que en muchos de los vuestros, que sois grandes empresas o empresas con una marca conocida en el mundo. Entonces, costes, desde luego la fiabilidad y la conectividad. La conectividad es vital, es clave, y luego seguro que nos hablará Gerardo de ello, porque es lo que te permite realmente salir a otros mercados, el tener unas buenas conexiones con esos mercados internacionales, conexiones marítimas, conexiones aeroportuarias. Esto te hace que sea más fluido, te hace que puedas competir en mercados internacionales. En general, el producto es tan competitivo en un mercado. Depende de otras variables, por supuesto, pero como competitivo sea su transporte. Es decir, no podemos acceder a un mercado si nuestro transporte realmente no es competitivo, y en esto también nos influye muchísimo la conectividad. Y estas son las tres claves para nosotros: costes, fiabilidad y conectividad de nuestro transporte de mercancías. ¿Y cómo arañamos? Siendo esto importante, ¿cómo conseguimos arañar? Pues conseguimos arañar con tecnología. Efectivamente, nosotros es muy importante el poder ahorrar costes a través de la tecnología. Hay muchas herramientas que nos permiten controlar mejor nuestra cadena de suministro. Nosotros somos el primer eslabón de una cadena de suministro que a veces es muy larga. O sea, el cargador es el que da la mercancía al transportista, que suele ser un transportista de carretera, porque ni el barco ni el avión llegan hasta nuestra fábrica, lamentablemente. Le damos esta mercancía a un transportista que lo lleva hasta una terminal ferroviaria, que lo lleva hasta un puerto, que luego llega al cliente, pues eso, a través de un transporte interoceánico. Y necesitamos que haya muchísima comunicación para que sea muy ágil y muy eficiente la comunicación, porque somos muchos, desde el transportista, el transitario, el agente de aduanas, la naviera, las propias aduanas. Tenemos muchos actores en esta cadena de suministro, que es muy larga. Y entonces necesitamos herramientas tecnológicas que nos ayuden en la comunicación. Las hay tanto comerciales como, quizá puedo nombrar una herramienta que se ha creado entre ADIF, Puertos del Estado y el Ministerio de Transportes para facilitar este intercambio de datos en el transporte intermodal, ¿no? Esto por un lado, la tecnología. Por otro lado, innovamos también en otras cuestiones, y es, bueno, pues por ejemplo, hemos visto que esta cadena que teníamos de suministro era muy larga, que no tenía mucha visibilidad al ser tan larga. Empezaba pues en el sudeste asiático, empezaba en China y acababa pues en Valencia, en Algeciras, en Barcelona, y entre medias pasaban muchas cosas. Entonces, algunos de nuestros, varios, la automoción, el textil, por supuesto el sector hortofrutícola, han acercado producción pues a norte de África, fundamentalmente Marruecos, una parte de Turquía, también el textil en Turquía, en Marruecos por la automoción y también textil. Esto
ha hecho que, bueno, pues que se abran nuevas rutas. Esto, la verdad es que antes no había tanta conectividad, a lo mejor, entre Norte de África y España. La ha habido siempre a través de Algeciras, probablemente, pero bueno, ahora se ha incrementado. Hay portacontenedores, que antes no había, que unen Tanger-Med y Algeciras, que unen Huelva y Casablanca, que unen Ambarli, el puerto de Turquía, y Alicante. Todas estas nuevas rutas, que bueno, hemos innovado porque hemos atraído la producción, hemos hecho un nearshoring. Todas estas rutas ahora son una oportunidad, y son una oportunidad para todos, porque antes no existían. No únicamente para los nuestros que las han abierto, porque están produciendo allí, sino para todos que pueden optar a unas nuevas conectividades. Y como decía antes, la conectividad es fundamental para poder acceder a otros mercados. ¿Y de qué otra manera podemos arañar? Pues arañamos también con tecnología en visibilidad, es decir, no solo en intercambio de datos, sino en visibilidad. Es decir, saber dónde está nuestra mercancía en cada momento es fundamental, porque si no tenemos que sobredimensionar los recursos, porque a lo mejor el barco no llega ese día, pero ya hemos mandado al transportista al puerto. Conocer dónde está nuestro contenedor en nuestro barco es clave. Entonces, también hay que invertir, y lo estamos haciendo mucho, en herramientas tecnológicas que nos permitan tener posicionada y conocer la visibilidad de nuestra mercancía en tiempo real. Muy bien, muchas gracias. Gerardo, claro, Nuria nos ha estado comentando una serie de cambios estructurales en el mundo del transporte, de mercancías y demás. Vosotros no se puede entender el comercio internacional de mercancías sin pensar en los puertos. ¿Cuál es la situación? ¿Cuál es la visión amplia del entorno? ¿Cómo veis? Bueno, lo primero, muy buenos días y agradeceros que nos deis visibilidad, que nos deis participación en este foro importante de ICEX a los puertos. Y en ese sentido, nosotros, como comentábamos hace un ratito, nuestra experiencia con ICEX es muy positiva, en el sentido que llevamos colaborando pues prácticamente más de 2 décadas. Luego, si quiere, ya profundizamos un poco en qué y en cómo. El 80% del tráfico, de los intercambios comerciales a nivel mundial se hace en vía marítima, el 80%, con lo cual, a partir de ahí, pues todo lo que es transporte marítimo y todo lo que son los puertos, pues tenemos un papel muy importante. De hecho, los puertos, y nosotros lo estamos comentando cada vez más, somos un factor estratégico, tenemos una dimensión cada vez más amplia en el sentido que ya no solo nos estamos dedicando, por así decirlo, a prestar el servicio clásico, tradicional, asociado más a la logística, a la actividad comercial, que básicamente, pues eso, intercambio de modal y facilitar todo lo que son los intercambios comerciales, sino también cada vez, por las circunstancias actuales de la geoeconomía, de la geopolítica, los puertos tenemos un papel, por así decirlo, con nuevas dimensiones, especialmente la energética. Los puertos siempre hemos sido un entorno donde se ha movido mucho, pues bueno, hidrocarburos o otro tipo de energías, pero cada vez más tenemos un papel como hubs energéticos importantísimos en los puertos españoles. Y no solo para todo lo que es facilitar la transición energética hacia economías y hacia una sociedad baja en CO2 o nula, sino también desde el punto de vista del aseguramiento de la autonomía energética, todo lo que es el concepto del Repower Europe, después especialmente de todo el tema de la guerra de Ucrania. Por tanto, es unido a las necesidades de seguridad adicionales, todo el tema de la movilidad militar, todo el tema de los ciberataques, todo el tema también de los ilícitos. Tenemos ahí también una nueva dimensión desde el punto de vista de la seguridad. Y al final, todo también se traduce en facilitar y dar fiabilidad. Por tanto, la resiliencia, una palabra que cada vez está mucho más interiorizada y efectivamente ya lo tenemos en el ADN de los puertos, pues evidentemente es fundamental. Lo veíamos hace unos poquitos años cuando tuvimos el primer incidente del Ever Given. No sé si os acordáis cuando encalló ese gran portacontenedor en el canal de Suez. Pasaban unos cuantos días y el mundo parecía que se había abocado a bajaron las bolsas, la cotización de las bolsas, con lo cual a partir de ahí, pues bueno, hemos tenido nuevas circunstancias. Ahora mismo todo lo que es el tráfico principal entre Asia y Europa ya no va por canal de Suez principalmente, sino que tiene que circunvalar a través de Cabo de Buena Esperanza.
Y, por tanto, el sector y los puertos lo que tenemos que dar es respuestas. Con esa capacidad, esa resiliencia, trabajar muy directamente también con los cargadores, como bien ha comentado Nuria, y dar esa solución y esa necesidad a nuestros clientes finales. Ahí es fundamental también trabajar en dos líneas. Uno es la eficiencia, fundamental, y la eficiencia, entre otras razones, porque bueno, al final también eso es competitividad, eso es reducir costes y sobre todo es dar fiabilidad, que es fundamental. Desde el punto de vista de la eficiencia también es fundamental para el tema energético. La mejor o la energía más barata y más verde es la que no se consume. Por tanto, estamos abocados a trabajar las operaciones portuarias de una manera mucho más eficiente, como se viene haciendo, y estamos dando grandes pasos. Los puertos españoles están dando grandes pasos en ese sentido, y bueno, y ahí están también los rankings del propio Banco Mundial. En el caso de Algeciras, nos sitúa a la cabeza en los puertos y las terminales de contenedores europeas. También es cierto que el entorno del Estrecho de Gibraltar es tremendamente competitivo y también puertos competidores directos pues también lo sitúan en buena posición, ¿no? Y hablando un poco también de la preocupación de Nuria con respecto al tema de la fiabilidad, también estamos ahora mismo inmersos en colaborar en proyectos importantes de las grandes navieras. En concreto hay uno muy específico que se llama Gemini, la colaboración Gemini, que básicamente son dos líderes a nivel mundial, como es la naviera Maersk y como es también Hapag-Lloyd, donde están promoviendo trabajar en dar mejores respuestas fiables a sus clientes finales. ¿Qué es lo que pasa? Que al final el transporte marítimo estaba dando unos resultados que no eran satisfactorios para la industria, para el sector. De hecho, el grado de fiabilidad estaba en torno a un 50 o un 60%. Por tanto, eso no solo es coste, sino también muchas veces perder contratos para los cargadores. Por tanto, ese valor añadido que el sector, en este caso el naviero, está trabajando para dar es la fiabilidad. El compromiso es un 90% de fiabilidad. Por tanto, eso no solo se consigue por parte del naviero, se consigue de una forma, trabajando de forma colaborativa. En el caso de las Algeciras, trabajando pues, con todo lo que son las diferentes stakeholders, la terminal, la autoridad portuaria, la naviera, todo lo que son también prácticos y todo lo que es la cadena. Por tanto, hemos conseguido reducir todo lo que son los tiempos de operación y, por tanto, estamos ahí bastante satisfechos porque estamos también dando ahí muy buenos rendimientos. Y simplemente, por terminar, dos cuestiones también, como ha comentado un poco Miguel Ángel. Nosotros también, una de las líneas fundamentales de trabajo, uno de los drives fundamentales es todo el tema de la innovación. De hecho, los puertos españoles estamos todos trabajando en el programa de Puertos 4.0 y estamos también innovando, desarrollando tecnología y apostando fuertemente por las nuevas herramientas. Nosotros, de hecho, también tenemos una línea de acción, de trabajo también muy destacada, que es el de acoger el emprendimiento. De hecho, hace muy poquitas semanas aperturábamos un centro de emprendimiento digital y donde básicamente en instalaciones del puerto, en concreto en la estación marítima, pues ponemos a disposición de los emprendedores, de las startups, espacio para facilitar todo lo que es la interoperabilidad con nuestros sistemas y con lo que es un laboratorio en tiempo real. En este caso, el puerto de Algeciras. Por tanto, dando facilidades a las startups, al emprendimiento y también fomentando el talento especialmente de los más jóvenes con la Digital Academy, pues también estamos atrayendo a esos jóvenes hacia nuestro sector, el ámbito marítimo portuario, y también facilitándoles su incorporación a las empresas del ámbito del puerto. Por tanto, son iniciativas que estamos también ahí trabajando con mucho interés, con mucha ilusión y sobre todo porque al final los puertos estamos apostando, como comenté anteriormente, por una línea de innovación y de modernización tremendamente importante. Muy bien, muchas gracias. Voy a ver, por cuestiones de tiempo, si hay preguntas. Saben que para formular preguntas tienen que escanear el QR. Pues mientras llegan o no llegan, yo tengo una pregunta, porque al final han ido surgiendo varios comentarios.
las nuevas tecnologías. Bueno, claro, tú no me puedes contestar, Miguel Ángel, porque ya me vas a decir claramente la respuesta, pero sobre todo para otro tipo de agentes, ¿cuánto hay de exageración y cuánto hay de novedad, ¿no? Es decir, al final, un título que dice nuevos factores de competitividad, pues todos acabaremos esperando que alguien hable de inteligencia artificial. Yo hablaré ahora un poco de inteligencia artificial, pero ¿hasta dónde verdaderamente eso es un factor trascendental de competitividad? Es decir, mira, viejas maneras de reducción de costes o de ganancias de fiabilidad, que es un tema que habéis estado resaltando y demás, pueden ser más importantes que la cadena de bloques o la inteligencia artificial o este tipo de temas, ¿no? ¿Cuánto estamos sobreestimando lo nuevo y subestimando lo tradicional, por no decirlo viejo? A ver, nosotros sí que se nota que aquellas empresas que han abordado antes pues el Big Data, que era lo que hace unos años sí que había y te daba la posibilidad de tener una predicción, sobre todo de las disrupciones que iba a haber. Esto sí que ayuda muchísimo y ahora la inteligencia artificial, por supuesto, que también ayuda muchísimo porque lo que hace es uso de toda esa información histórica que existe sobre transporte y ya si se trata de la propia empresa, pues es básico. O sea, nosotros, por lo que comentaba antes, por la necesidad de ahorrar costes, todo lo que sea una predicción más fiable de cuándo y cómo está nuestro transporte, desde luego que nos ayuda muchísimo, muchísimo la visibilidad y la fiabilidad, costes. Somos muy básicos para eso. Y en cuanto hay una tecnología que puede ahorrarnos costes, ahí estamos, allá vamos. Vale. Por mi parte, dos apuntes. Por una parte, como he comentado anteriormente, la eficiencia en la operación y sobre todo la seguridad adicional. Nosotros, lógicamente, hacemos ya simulaciones para todo lo que son la optimización de los atraques. De hecho, por ejemplo, el puerto de Algeciras, bueno, doy un par de datos solamente. El sistema portuario español lo componemos 28 autoridades portuarias que gestionamos 46 puertos de interés general, ¿vale? Algeciras nosotros movemos aproximadamente como el 20% de lo que es el tráfico total del sistema portuario. Por tanto, ¿eso qué significa? Que tenemos un volumen de actividad muy concentrada en el puerto en dos cadenas logísticas distintas. El contenedor, que es larga distancia, el deep sea, y sobre todo también el norte-sur, sur-norte asociado al tráfico rodado, el tráfico que va en camión, con todo lo que es el nearshoring, la producción de cercanía. Eso ha crecido muchísimo después del tema de la pandemia. O sea, seguimos en un mundo global del punto de producción al punto de consumo, pero cada vez la producción se acerca muchísimo más al cliente final. Por tanto, esa interacción de esos servicios, nosotros damos rotación y especialmente ahora en verano con la operación Paso Estrecho, tenemos más de 40 rotaciones diarias. Por tanto, eso tienes que optimizarlo muy bien y hacer simulaciones para optimizar la infraestructura propiamente dicha. Eso desde el punto de vista interno. Y luego también, desde el punto de vista ya cliente, es importante también saber qué está pasando con su mercancía. Es fundamental. Darle visibilidad a la trazabilidad de su mercancía. Volviendo un poco a lo que son las cadenas logísticas extensas que tenemos en el estrecho, pues evidentemente trabajando conjuntamente con otros puertos, en este caso con Tangermet, el cliente final sabe su mercancía, cuándo está entrando en el puerto de Tangermet, cuándo está pasando escáner, cuándo está embarcando y viceversa en nuestro puerto. Por tanto, dar esa visibilidad al cliente final es fundamental. Hace años los puertos eran una especie de agujeros negros, donde se sabía que la mercancía podía estar llegando a puerto, pero nadie daba realmente una certeza, una visibilidad cierta de dónde estaba su mercancía. Por tanto, eso ha cambiado radicalmente, y para eso existe esa trazabilidad que al final es muy importante para el cargador final. ¿Por qué? Pues porque al final puede hacer una logística asociada a esos tiempos de tránsito. Vale. Y perdona, pero para eso lo hablábamos antes en la sala, GMV nos ayuda muchísimo porque todo el sistema satelital que utilizamos nosotros para posicionar nuestros camiones, para saber dónde se encuentra el barco que lleva nuestro contenedor, para eso está GMV. Los satélites ayudan en muchísimas cosas. Sí, sí, parece mentira, no nos damos cuenta. Yo quería dar un matiz a esto. Es verdad que el mundo del espacio podemos pensar que está en el top de la tecnología,
Pero no es tanto así, ¿eh? Tenemos que vivir mucho con la tecnología antigua y la nueva. Los satélites se lanzan al espacio y duran mucho tiempo, ¿eh? Se pueden pasar 20 años volando. Entre 5, 10, 15, 20 años. Con lo cual yo no puedo tirar la tecnología que he lanzado, no puedo controlar un satélite utilizando una cierta tecnología, tirarla de repente y poner otra, porque no me dejan. Dice, una cosa que vuela y funciona no se toca. Es un principio básico y eso me obliga a mantener ciertas tecnologías que podemos considerar antiguas durante cierto tiempo, pero obviamente estamos continuamente intentando evolucionar y mejorar. La inteligencia artificial está a la orden del día, obviamente, eso lo tenemos a la orden del día, sobre todo en el tema de procesado de datos, porque son datos ingentes los que recibimos desde los satélites, pero no estamos tan, como se podría pensar, decir, que el espacio va por delante de todo. No es el caso. Vale. Pero sí que necesita mantener la punta, y sobre todo GMV, que es uno de nuestros principios básicos. Entonces, sin la tecnología no somos nadie. Se nos escapa el tiempo. Gerardo, hay una pregunta para ti. ¿Cuánto cree que influirá en el puerto de Algeciras la llegada de las autopistas ferroviarias y en qué plazo esperan empezar a operar con estas infraestructuras? ¿Hay ya operadores interesados? Concreta la pregunta. Sí, es vital. Es vital porque ahora mismo la cuota de mercado que tiene el ferrocarril en España estamos en el 3%, no es sostenible. ¿Y qué es lo que ocurre? Que, por ejemplo, un puerto como el de Algeciras, pues nosotros simplemente en lo que es tráfico rodado gestionamos más de 400.000 pases de camión año, asociado al RoRo. Más luego, si le incorporamos el ferrocarril asociado a las necesidades de contenedor, pues vamos sumando, ¿no? Por tanto, eso no es sostenible. Esos volúmenes de actividad, si no incorporamos de una forma directa el ferrocarril, no es sostenible. Entre otras razones, porque tampoco hay vocaciones de conductores de larga distancia. Por tanto, por muchos motivos y también el tema medioambiental, el ferrocarril, o sí, y especialmente todo lo que es esa vertebración norte-sur, sur-norte de España. El ferrocarril le va a costar un poquito todavía, unos cuantos meses más llegar, se están haciendo las obras. Adif es consciente también de la necesidad de acelerar y sobre todo lo importante es que la iniciativa privada también está empujando. De hecho, nosotros en el puerto tenemos ya concesionada una de las terminales ferroviarias, en este caso la T2, a Rail & Track, que es un operador privado, y en principio simplemente tenemos la carga, tenemos la concesión otorgada, están los equipos también por parte de Rail & Track, simplemente falta que por parte de Adif terminen de optimizar la mejora de las infraestructuras y esperemos que en principio pues para el año que viene, finales del año que viene, pues podamos estar ya plenamente operativos. Es muy importante, es fundamental porque los puertos, y ya me permite simplemente un comentario, los puertos españoles, y hablo en el nombre también de todos los compañeros, somos muy eficientes. O sea, si analizamos un poco los rankings a nivel mundial, el sistema portuario español es eficiente y es un factor de competitividad de todo lo que es la cadena logística en su conjunto. Por tanto, hay que aprovecharlo y esa conectividad que especialmente los puertos grandes podemos ofrecer, en este caso Algeciras, con más de 200 puertos de forma directa a nivel mundial, pues es la mejor manera de que tu producto llegue en tiempo, en forma y de forma muy competitiva en tiempo de tránsito y en coste. Por tanto, aprovechemos nuestros puertos pues para realmente incorporar más competitividad al comercio exterior de España. Muy bien, pues voy a intentar resumir, ya no sé si la conversación o las notas que he tomado aquí, y yo creo que por seguir el guión con el que he empezado, dice, para los factores de competitividad tenemos dos cosas, los internos y los externos. Esos externos de los que nos hablaba desde un marco político, que es al final lo que permite luego el funcionamiento adecuado de los operadores privados, nos comentaba Rocío, y luego los internos que nos han ido hablando Miguel Ángel, Nuria y Gerardo. Esos internos se pueden ver de dos maneras, supongo, uno en la creación de valor y otro en la reducción de costes. ¿Cuáles hemos visto en la creación de valor? Pues nos comentaba Miguel Ángel el talento, nos comentaba Miguel Ángel también la cultura, nos han comentado todos ellos, los cuatro, indudablemente la innovación que podemos dividir en innovación de producto, como ha hecho, por ejemplo, GMV,
Innovación en cuanto a las relaciones con los clientes que nos estaban comentando tanto Nuria como Gerardo, e indudablemente pues, innovación de procesos que están muy relacionados con todas estas oleadas de nuevas tecnologías que de nuevo, por ejemplo, nos comentaba Nuria, de utilización de datos masivos, de la aparición de inteligencia artificial o, bueno, pues como se usan en algunos campos de la logística, todo el tema de blockchain. El valor, nos han estado contando, que está relacionado también con la fiabilidad fundamental, y me ha gustado mucho que decía Nuria, nosotros representamos los grandes cargadores, esas grandes marcas que yo represento, si no llegan los paquetes a tiempo y nos hunden la Navidad, pues malo, ¿no? Dice, hay también que intentar que la competitividad esté en simplemente lo que ya aceptamos todo como normal, que acabe sucediendo. Y luego, saltando a la parte de la reducción de costes, pues tenemos inevitablemente la búsqueda de la eficiencia, y de nuevo se aplicarían todos los temas de innovación que veíamos, y también la información, que nos comentaba, por ejemplo, Nuria otra vez y también Gerardo, y la aparición de las nuevas rutas como consecuencia pues tanto de la deriva normal del comercio internacional como luego la situación geopolítica. Hay cosas que no han salido en el tintero y que se van a tratar en otros escenarios, digamos, como por ejemplo la marca, la sostenibilidad, ¿de acuerdo? Pero al final hay dos cosas, porque eso también nos toca a nosotros, que de alguna manera cubren todo lo que hemos tratado, que son la estrategia, que al final subyace a todo lo que nos hemos planteado, una estrategia política, una estrategia de mejora de los puertos, una estrategia comercial para garantizar una mejor logística o simplemente una estrategia de crecimiento de una empresa a lo largo de 40 años, y la colaboración, que es una cosa que en España no estamos muy acostumbrados, salvo que sean en entornos de emprendimiento, donde dices, oye, no, es que es muy importante colaborar. No voy a animar a la creación de cárteles, desde luego que no. Estamos hablando de colaboración en otro tipo de ámbitos, ¿no? Y se nos han mencionado aquí ámbitos pues, de los operadores que funcionan en un ecosistema, por ejemplo, portuario, incluso a veces competidores para conseguir sinergias tecnológicas, o desde luego en el mundo del emprendimiento. Nosotros, al final, es en eso también en lo que estamos, ¿vale? Mi cargo pone estrategia, claro, soy un poco sensible a ver qué es lo que hay que hacer para conseguir obtener los mejores resultados. La información, que es un valor crítico, y lo estaban comentando ellos dos fundamentalmente, dice, bueno, tú puedes ser más competitivo enterándote de lo que está pasando, pero claro, hay que enterarse. Y eso es una información y tiene un coste. Nosotros la reducimos. Y finalmente la transformación digital, que como se oirá a lo largo de toda la jornada de hoy, nosotros concebimos desde el punto de vista igual que Miguel Ángel de la obsesión con el cliente. Dice, no, realmente la tecnología no es ningún fin en sí misma, sino que es un medio para satisfacer a la gente, y al final eso es lo que permite mantener la competitividad, que es tener unas cuotas de mercado X o poderlas mejorar. Y yo con esto ya concluyo. Muchas gracias a todos ustedes por haber estado aquí con nosotros este poquillo rato más de los 45 minutos, y desde luego a mis 4 ponentes. Muchas gracias y que vaya bien. Muchas gracias.